porque nos va a comentar, ya está Gabriel Sosa Plata, está también María Dolores del Río para analizar el papel de los medios públicos. Si alguien entiende el papel de telecomunicaciones a nivel nacional y el papel de los medios públicos y privados por su formación académica, su experiencia, y fue también ombudsman de audiencia de MBS con Carmen Aristegui, fue también, pues tuvo un papel importante de esa sacudida el año pasado con la salida de Carmen, y conoce muy bien a los medios de este país. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días, muchas gracias por esta presentación. No, hombre, al contrario, gracias por contestarnos. A ver, ¿conoces, ayer cuando hablaba contigo por Twitter, conoces el caso Sergio Romano? Es decir, me decías, y pues conoces también el caso Telemax y lo que ocurre con medios de Estado. Nosotros iniciamos hoy una serie para analizar el papel de medios de Estado. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuál es el papel que deben de tener? Porque son medios del gobierno en turno, pero que pagamos los sonorenses, y que históricamente aquí en Sonora, por ejemplo, han sido el garrote en turno, se convierten en centro de culto del gobernante en turno, se les olvidan para qué son creados. ¿Cuál es el papel que deben de jugar en medio del contexto del caso Sergio Romano o Gabriel Sosa Plata? Pues mira, Luis Alberto, los medios públicos tienen ante todo una función social y tienen un compromiso con sus audiencias, no con los gobernantes en turno. Teóricamente, digamos que así se ha manejado, pero pues justo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la legislación secundaria establece un conjunto de obligaciones que estos medios que están adscritos a los gobiernos, ya sea estatales, municipales o de la federación, deben cumplir ahora que transiten, digamos, de esta figura del permiso a la concesión de uso público. Y algunas de estas características o principios que deben cumplir son, entre otras, la independencia editorial, Luis Alberto. Eso es algo que deberán demostrar para obtener ese tipo de concesiones todas estas, radiodifusoras o televisoras que están adscritos a estos entes de gobierno ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, cómo van a garantizar que hay una línea editorial independiente. Por ejemplo, también requieren demostrar cómo podrán hacer partícipes a la sociedad en los órganos de decisión de estos medios públicos. Obviamente tendrán también que hacer pues rendición de cuentas, tendrán que manejar todos los recursos de una manera transparente y demostrar cómo se hace este ejercicio. Tendrán también opciones de financiamiento, en fin, pero la idea es de que transiten, sí, como decíamos, a ser medios, como bien lo describías, medios de gobierno a medios de la sociedad. ¿Esto es con alguna reforma, dices, la reforma para adquirir, para hacer ya un canal digital? No, de hecho es un requisito ya establecido en la ley. Actualmente, ¿Qué ley es? ¿Perdón? ¿Qué ley la es? Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, aunque de hecho ya estaba en la reforma constitucional de 2013. Entonces la ley secundaria, digamos que explicita estos principios que deberán cumplir estas concesiones de uso público. Actualmente estamos en este procedimiento de que, según la ley anterior, todas estas radiodifusoras, televisoras, funcionaban con base en permisos que pues eran con fines culturales, en fin, pero no existía la noción de lo que era un medio público. Ya con esta nueva legislación se establece la creación de estas concesiones de uso público. Entonces tendrán que transitar de la figura del permiso a las concesiones de uso público. Entonces, para que puedan obtener esas concesiones, el IFT estableció una serie de lineamientos que están en la propia ley y que son algunos de estos que hemos comentado. Así es de que, por ejemplo, Telemax tendrá que demostrar de qué manera va a convertir a sus medios públicos, a sus medios pues de gobierno en verdaderos medios públicos. A ver, pues imagínate qué amplio. Los medios públicos, sintetizo, deben demostrar la independencia editorial y que sirven a los ciudadanos y no al gobierno en turno. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la ley. Así es. En el caso Telemax, digo, es decir, que podíamos analizarlo, ojo, por ser medio público, porque no quiero que se malinterprete esto, no nos estamos metiendo con los medios, sino con medio público que es de los sonorenses. Por eso está aquí María Dolores del Río, que es la única iniciativa que ha presentado para ver, en la historia, para ver el caso de los medios públicos. El caso Telemax también, pues es una especie de galimatías, porque operó, es una empresa de gobierno en donde la financia el Estado, pero también recibe, es decir, dinero de publicidad.
Gabriel Sosa Plata, es decir, funciona como empresa también, es una especie de paraestatal, pero con esa dualidad en donde recibo recursos del Estado y a la vez vendo publicidad. Pero de todas maneras, tendría que rendir cuentas y tendría que cumplir con todos estos principios en la medida en que recibe recursos del Estado y es considerado pues un bien, en este caso, de los sonorenses. Por lo tanto, tú también como ciudadano y todos tienen derecho a exigir cuentas sobre el manejo de este recurso. Pero independientemente de esta situación, Luis Alberto, por ejemplo, para el caso que estuvieron manejando de Sergio Romano, sea de un medio público o sea de un medio comercial, sí, totalmente, pues de todas maneras tienen que rendir cuentas a la sociedad porque están utilizando frecuencias del espectro eléctrico y que son bienes también de la sociedad, de la nación, y que deben ser regidas también bajo el principio del interés general. Sí, partiendo, digo, exacto, son concesiones de radio, pues son concesiones del Estado y debe también, entonces te refieres a rendir cuentas. Así es. Los que estamos. ¿Hay alguna evaluación? Es decir, ¿hacia dónde tendrían que ir? Entonces, por ejemplo, el caso Telemax, Gabriel, esa es la generalidad, eso es lo que dice la ley, eso es el espíritu de la ley. El caso Telemax, ¿hacia dónde tendría que ir? Porque ha pasado, tú lo conoces bien, pero el auditorio sabe, digo, siempre Telemax, en el pasado un garrote de golpeteo y centro de culto. En la alternancia, lo único que, digo, lo puedo decir porque fui parte de, es que pues el papel que jugó ahí Juan Carlos Zúñiga fue un papel de censor, de mediación, de equilibrio, pero sin duda, es decir, fue lo más sano porque era un periodista no militante, no con ideología panista, pero siguió en otros espacios que no eran las noticias. Por ejemplo, en estas elecciones se burlaron mucho de la gobernadora, en espacios de chacoteo, de hecho así se llamaba, ¿no? Chacoteo, y muy tendenciosos, ¿no? Es decir, pero sí en noticias se cuidó por la figura que no había. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles serían tus sugerencias, Gabriel Sosa Plata, para lo que viene? Ahorita, obvio, Telemax está bien, en el sentido de que está cumpliendo con la función de informar, de administrar, tiene problemas financieros muy serios. ¿Qué es lo que tendría que venir desde tu punto de vista como experiencia de ombudsman de la audiencia del caso MBS Aristegui? ¿Qué tendría que venir en el futuro para Telemax y Radio Sonora para evitar caer en la tentación de ser un garrote público de golpeteo, de centro de culto y pues para que cumpla con los preceptos que dice la ley a futuro como medio público de Estado? Pues mira, Luis Alberto, todos los medios públicos, incluido Telemax y Radio Sonora, tienen un mandato de exigencias de calidad y también del respeto hacia el interés público. La base de los medios públicos, su esencia es el respeto a los derechos humanos, los valores democráticos y el respeto de las audiencias. Y por lo tanto, se tienen que crear los mecanismos para cumplir con parte de estos principios fundamentales. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que dice la ley, ciudadanizar a los órganos de decisión de Telemax y de Radio Sonora. ¿De qué manera? Pues ellos supuestamente lo que estoy informado es que ellos tienen un consejo consultivo ciudadano ahí en Telemax. Habría que ver quiénes lo integran. Y sabemos cuándo se reúnen ni nada, digo. Exactamente, habría que ver quienes lo integran, si realmente hay una representación plural y democrática de los diferentes sectores ahí en Telemax, hasta dónde llegan sus facultades de opinión, ¿no? Esto es un tema también muy importante a definir. Pero pues bueno, tienen que garantizarse si esta participación ciudadana, tiene que garantizarse la independencia editorial. ¿De qué manera? Pues justo a través de estos consejos, por ejemplo, ciudadanos, que estarán velando por esta independencia para que, como lo decía, no se convierta en un instrumento de golpeteo político. Hay que crear ya, no hay que esperar a la ley. Si han estado, los medios en general han estado esperando la publicación de los lineamientos de los derechos de las audiencias para crear su figura de defensor de las audiencias. Pero ellos lo podrían hacer antes, o sea, la ley no establece ningún obstáculo para que se adelanten a la creación de defensorías de las audiencias. Por ejemplo, este caso que se vivió con Sergio Romano podría haber sido analizado ya por el defensor de las audiencias y emitir, si fuera el caso, alguna recomendación.
Entonces, eso también es fundamental hacer. ¿Qué papel juega el ombudsman, el defensor de la audiencia? Porque aquí en Sonora no es conocido, ciertamente es un ombudsman de derechos de audiencia, emite recomendación. ¿Qué hace? ¿Es un censor, vigila el contenido de medios? Puede ser público o privado, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, puede estar en emisoras comerciales o en emisoras públicas. Pues es ante todo es la figura que tutela los derechos de las audiencias. ¿Y cuáles son algunos de estos derechos de las audiencias? Pues por ejemplo la pluralidad de contenidos, el respeto a las ideas, la libertad de expresión, el derecho de réplica, entre otros, ¿no? Derechos que se extienden de los propios derechos humanos. El ombudsman o defensor de las audiencias lo que hace es procesar este conjunto de quejas, sugerencias, peticiones, críticas de los radioescuchas y televidentes y pues darles el seguimiento ante el medio de comunicación con el fin de dar una respuesta a los radioescuchas o a los televidentes sobre proceder, que puede ser a través de una, por ejemplo, recomendación que haga el defensor de la audiencia, o bien alguna rectificación sobre algún tipo de contenido o aclaración, ¿no? En fin, digo, es muy amplia la posibilidad que tiene el ombudsman para actuar en beneficio de las audiencias, de la calidad de información. Por ejemplo, también una de las labores que tradicionalmente realizan los defensores de las audiencias es coadyuvar en esto que se llama la cultura digital, digamos, o bien la alfabetización digital, en el sentido, o mediática, en el sentido de que pues la idea es que la sociedad tenga más elementos, que conozca la ley y pueda participar haciendo opiniones y mejorando los contenidos de los medios. Pues yo creo que ese nos sirve para todos, ¿no? No solo Telemax. Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu, entonces, recomendación final? Porque exactamente, bueno, me quedo con ciudadanizar los órganos de gobierno de Telemax para la supervisión de contenidos, un ombudsman de audiencia, independencia en contenidos, no garrote como todos queremos, pero eso aplica incluso, insisto, para todos. ¿Qué otra cosa? Bueno, el dinero, no sabemos nada de la administración de Telemax, ya invitaré por supuesto a Daniel Hidalgo para que me diga. ¿Qué otra cosa, para concluir, Gabriel Sosa Plata? Muy interesante todo esto que estás diciendo. Pues eso, transparencia y rendición de cuentas, y que pues sí se creen todos estos instrumentos regulatorios, sobre todo a partir ya de alguna iniciativa de ley, en este caso ya para la operación de Telemax, con el fin de garantizar esa independencia editorial, porque si no se amarra realmente a un conjunto de obligaciones, pues siempre estará la tentación del gobernante en turno de manejar la línea editorial de este medio de comunicación, y esto ya debe cambiar. Ya tenemos que transitar aquí en México a tener verdaderos medios de vocación de servicio público. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gabriel Sosa Plata, en verdad, por abrir este análisis. Seguiremos aquí abordando, insisto, porque esto nos sirve de acicate, pero a todos los medios también. Sí, no, al contrario, muchas gracias por el interés, Luis Alberto. Gracias, igualmente. Gabriel Sosa Plata, ex ombudsman de audiencia de MBS y experto en temas de telecomunicaciones. Ahorita voy porque el papel de Dolores del Río viene a hablar como la exdiputada que presentó la iniciativa, ¿no? Es decir, de eso, porque me decían por acá, me dicen en Palacio que sí, ¿por qué politizo el tema invitando a Dolores? No, al contrario, porque ella es la única iniciativa que hay. Es decir, vamos a centrarnos del caso Telemax, y después voy con Aquiles Fuentes, también como experto en opinión pública, y voy a abrir todo el tema de la semana. Mañana de hecho están invitados, estarán aquí Gustavo Unanue y Víctor Mendoza Lambert, los dos debatiendo respecto, porque dos administraciones diferentes de lo que ha sido el caso Telemax. Después el mismo Daniel Hidalgo, a Elda Molina incluso, también la invitaría para que dé su opinión al respecto, pero esto es primero abrir con protagonistas al respecto del tema, y después autoridades, digo, todas las voces aquí escucharemos. A ver qué promoción traen Los Lagos, mi estimado Mike Durazo, buenos días. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos ven por el Ustream, ¿no? Pues bueno, sí, parte de la nueva actitud Los Lagos que ya han estado viendo por Proyecto Puente y escuchado, pues viene el One Shot. ¿Qué es el One Shot? Es